La iglesia prevalece a pesar de las circunstancias. ¿Sabes por qué? Porque la iglesia eres tú y soy yo. Somos aquellos escogidos para anunciar el mensaje de amor, un amor que nos acerca, nos vuelve una familia. Llevemos este mensaje a todo mundo, corramos la carrera y contagiemos de vida a los que nos rodean. Amemos y sirvamos como Jesús lo hizo. Es tiempo de resplandecer como la iglesia de Cristo. Cautivados por Él para amar a todos. Lloramos en el silencio, Dios en todo tiempo. Dios en todo tiempo. Te necesito más que nada, Señor. Entre tus brazos he encontrado mi hogar. Si en mi camino llego a tropezar, tú eres fiel y
Te alabamos, Señor. Cuán gloriosa es tu gracia, Señor. En la cruz fuiste entregado. Cuán preciosa es tu gracia, Señor. En la cruz cubrió mi pecado, me cubre con tu gracia, oh Dios, me cubre
gracia hay cuando paso por el fuego. Abres camino donde no lo hay. Al recordar lo que has hecho en mí, lo que un día fui, lo que recorrí, sé que a mi lado siempre estás. Y hubo uno más entre las llamas que estuvo junto a mí. Hubo uno más sobre las aguas que pudo el mar abrir. En mi interior no quedan dudas de cómo libre fui. Hay una cruz que muestra el precio que Jesús pagó por mí. Hubo uno más entre las llamas. En las aguas hundiste mi pasado, y ahora sé que un esclavo al pecado no soy. Al tropezar en mi caminar me levantaré, yo persistiré. Miro al frente y no volveré nunca atrás. Yo sé que a mi lado siempre estás, y hay uno más entre las llamas que está muy junto a mí. Hay uno más sobre las aguas que puede el mar abrir. En mi interior no quedan dudas de cómo libre fui. Amigo que venció la tumba, ahora vive en mí. Hay uno más sobre las llamas. Hay uno más entre las llamas. Hay uno más entre las llamas. Hay uno más entre las llamas. Tú nos vencerás, las tinieblas ante ti se rendirán. Rugirá tu voz desde el cielo y los muros caerán. Traes libertad, las cadenas ante ti se romperán. Nada nos separa, nada nos separa. No hay nombre igual al nombre de Cristo, el que fue, el que es y por siempre será. Aunque no sepa lo que vendrá, sé que tu verdad nunca fallará. Yo sé que a mi lado siempre está. Sí lo sé. Yo sé que a mi lado siempre estás. Y habrá uno más entre las llamas que va a estar junto a mí. Habrá uno más sobre las aguas que puede el mar abrir. Que en mi interior no queden dudas de tu fidelidad. Me alegraré en las batallas, porque conmigo ahí estarás. Y tú nos vencerás, las tinieblas ante ti se rendirán. Rugirá tu voz desde el cielo y los muros caerán. Traes libertad, las cadenas ante ti se romperán. Nada nos separa y nada nos separa. Habrá uno más en
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Que Dios te bendiga y esperando, como siempre, que te encuentres bien con toda tu familia. Y vamos a compartirte una palabra de fe que el Señor tiene para nosotros en este tiempo. Vamos a darle lectura a Josué capítulo 1, versículo 9. Mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Señor, te damos gracias por la vida que nos das, Señor, por tu amor y misericordia que derramas todos los días sobre tu iglesia, sobre nuestras vidas, Señor. Estamos agradecidos contigo, Padre, por tu fidelidad, porque hasta el día de hoy, Señor, tu presencia ha estado con tu pueblo, con tu iglesia. Señor, te damos gracias por ellos, Padre Santo. Y aquí estamos, Señor, adorando tu nombre, Señor, y dispuestos a escuchar tu palabra. Todos los que nos ven, Señor, a través de las redes, Señor, también disponen su corazón para escuchar en este tiempo tu palabra, porque es la palabra que sale de tu corazón la que edifica, la que nos aviva, Padre, en estos tiempos. Y te damos gracias por ello y te pedimos que sea un mover de tu Espíritu Santo en este lugar y en todo lugar donde se esté escuchando tu palabra, Señor, y nuestros corazones sean edificados, pero también confrontados, Señor, en estos tiempos, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Pues como hemos estado viendo, hemos estado todavía con situaciones de esta cuestión de pandemia, de este virus que es el tema de estos tiempos. Pero también tenemos que entender que los tiempos peligrosos siempre han estado presentes en la humanidad y siempre estas cuestiones de diferentes bacterias, virus que ha habido a través de los tiempos, como el sarampión, el SIDA, la peste negra, la gripe española, la cólera. Es una realidad que todas esas bacterias y virus han matado a miles de personas por mucho tiempo. Y hoy estamos nosotros en este tiempo, desafortunadamente, pues, en una situación viendo todo ello. Y ojalá que la iglesia solamente esté viendo nada más todo ello. Y son tiempos peligrosos donde persiste la incertidumbre, el miedo a todo lo que se está escuchando, a todo lo que estamos viendo, no solamente en nuestro México, sino en todo el mundo. Y pues agreguémosle a esto, desde hace tiempo hasta el día de hoy, nuestro México ha sufrido también una serie de inseguridades, de violencia de parte del hombre. Y pues realmente todo esto ocasiona cierto temor, cierto miedo a las personas, pero déjame definirte lo que es el temor. El temor dice que este concepto que es la sensación inquietante de miedo, como advertencia de algo malo que sucederá y que es ocasionada por una amenaza de cualquier situación. Y es una realidad que en el ser humano siempre provoca en su vida ciertas incertidumbres, temores cuando ve el peligro eminente en sus vidas. Pero vamos a ver que cuando alguien no sale de todo de esta incertidumbre, de esos temores, de estos miedos, siempre va a haber consecuencias. Por ejemplo, para la iglesia de Cristo, para nosotros, siempre, si la iglesia permanece en temores, en miedos, va a impedir tarde o temprano que crezcamos en las promesas al llamado que Dios tiene para nuestras vidas. Recordemos, si no nos podemos quedar solamente en lo que está sucediendo ahora, esto va a ser pasajero. Pero también dice, las consecuencias pueden ser que nuestra fe de muchos puede empezar a menguar y a debilitarse. Ciega el entendimiento para no ver los propósitos que Dios tiene para nosotros como su pueblo. Recordemos que vendrán cosas en las cuales tú y yo tenemos que estar preparándonos porque tenemos que ver a futuro. Esto se tiene que terminar tarde o temprano, pero nosotros nos movemos en fe y en las promesas de Dios. Pero si la iglesia o mucha iglesia se está quedando con los temores en sus vidas, cuidado con esto porque, te repito, puede haber consecuencias. Dos más de las consecuencias impide que sigamos hablando del evangelio, que sigamos hablando de la obra de salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Impide también que como familia, como personas, continuemos en los propósitos de vida que tenemos ya planeados.
Recordemos que la vida sigue adelante y tenemos que perseverar en estos tiempos. Y aquí el Señor nos muestra en esta escritura de Josué 1:9 algo que Dios le estaba diciendo que hiciera. Fíjate lo importante que en estos tiempos tú y yo tenemos que estar escuchando la voz de Dios, porque eso es lo que nos va a llevar a tomar decisiones correctas en los tiempos de crisis. Y si nos regresamos un poquito a unos versículos anteriores, el versículo 1 le dice el Señor a Josué: aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué. Y es importante que tú estemos escuchando solamente la voz de Dios, así como Josué, estar atentos a lo que dice Dios. Y el Señor le da una indicación, versículo 2, mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo el pueblo, a la tierra que les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo el lugar que pisare la planta de vuestro pie. Y aquí ve lo interesante, que este Josué cobró ánimo, se levantó, que le creyó a Dios a algo que el Señor le estaba ordenando, no le estaba diciendo, a ver si quieres pasar este Jordán, o a ver si quieres pasar a mi pueblo, sino que le dio una indicación con una firmeza, y Josué lo tomó y lo creyó. ¿Por qué? Porque siempre Josué fue un hombre, si nos acordamos, si nos regresamos a Números capítulo 13, vemos que de él y Caleb fueron los únicos de los 12 que tuvieron una actitud de valentía cuando fueron a checar la tierra que les había indicado Moisés que fueran a ver. Y encontraron ahí gigantes, y para 10 de ellos les parecía que esos gigantes, dentro de ellos había un pueblo llamados los Eteos, que representan precisamente el temor. Y solamente ellos dos, Josué y Caleb, tuvieron la entereza, la firmeza de decir que sí podían derrotar a esos enemigos. Por muy grandes que fueran, ellos declaraban que ellos tenían a un Dios mucho más grande que esos enemigos. Y hoy el pueblo de Dios tiene que estar declarando la grandeza de Dios. Nuestro Dios es mucho más grande que esos virus, que cualquier situación. Recordemos que nuestro Dios es todopoderoso y ahorita vamos a ver algo sobre ello. Regresando a la escritura, en el versículo 4 dice lo siguiente: desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los Eteos, ahí encontramos a esta nación que significa terror, miedo, hasta el gran mar donde se pone el sol será vuestro territorio. Y ahí le indica a Dios: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Son promesas que las tenemos que tomar para vivir, y a la luz de la palabra tú y yo tenemos que repetir todos los días que el Señor nos habla para hacer algo, y si Él nos dice que Él estará contigo, que no nos dejará y no nos desamparará, yo lo voy a creer para vencer, para vivir una vida de victoria, no de temor. Y le dice en el versículo 7, solamente esfuérzate, se lo vuelva a recalcar, y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó, que no te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Ahorita continuamos en esos versículos. Y pese a todo lo que está sucediendo con estas promesas y más que encontramos en la palabra, el Señor Jesucristo, nuestro Dios, a toda la iglesia está haciendo un llamado para que la iglesia esté viviendo sin temor. Él está preparando a una iglesia poderosa, a una iglesia valiente. Y lo tiene que demostrar precisamente. La valentía se muestra en los tiempos de crisis. Y entonces a nosotros nos ha llamado a ser parte de los temores que el mundo está aconteciendo. Es válido, sí, tener cierto temor, pero cuando vamos a la palabra y sabemos quién es nuestro Dios, entonces tiene que cambiar nuestra actitud de ver las cosas de una manera diferente. Dice la palabra de 2 de Corintios 5, versículo 7. Porque por fe andamos, no por vista. Y tú y yo aquí, cuando entendemos el concepto de fe, entendemos que es una esperanza que va a venir posteriormente. Y la iglesia tiene que estar viviendo en esa esperanza, viendo a futuro, no quedarse en este presente
tan lamentable, pero para nosotros en las promesas de Dios, el Señor nos está llamando a prepararnos, a entender cuál es el propósito de Dios de estos tiempos. Entendemos que hay dos propósitos, uno para el mundo, para los incrédulos, pero también uno para su iglesia. Y entonces cuando nos dice que por fe andamos, no por vista, tú y yo tenemos que ir preparándonos para lo que sigue, viendo para adelante. Pero déjame decirte que esa fe tiene que ir acompañada de obediencia. Y aquí quiero recalcar algo muy importante. Lamentablemente muchas veces en ciertos hermanos en la fe, a veces se sienten súper cristianos, súper espirituales, y a veces promueven una fe, pero sin obediencia. La iglesia no debe estar promoviendo una fe sin obediencia. Esto va aparejado. Y si nos acordamos de Abraham, él cuando Dios lo levantó, lo bendijo y recibió grandes promesas, fue porque fue un hombre que tuvo fe, pero obedeció. Y aquí nosotros tenemos que ser obedientes. Sí, nuestra fe debe estar firme, pero aparejado debe estar una obediencia a Dios y a las autoridades en lo que nos están indicando que hagamos. Fíjate lo que dice Primera de Pedro 2, 13 al 15. Cuando entendemos esto y tenemos esa fe, pero con obediencia, vamos a ser una bendición y vamos a dar testimonio de un Dios verdadero. Primera de Pedro 2, versículo 13 al 15. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya que a los gobernadores como por él enviados para castigo a los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo el bien hagan callar la ignorancia de los hombres insensatos. Y de verdad, mis hermanos, que tú y yo cuando somos obedientes, mandamos un mensaje a todos nuestros vecinos, a nuestras familias incrédulas, a la gente que no incrédula, y entonces ahí, acuérdate, el evangelio es práctico, es una vida práctica, de vida diaria, de actitudes que debemos de tomar sabiamente. Yo hacía ese preámbulo porque es importante para que entendamos, iglesia, y muchas veces cuando mandamos sugerencias, se mandan sugerencias por medio de los WhatsApp, a veces hay contestaciones de que te falta fe, etcétera, etcétera. No. Tenemos que ver el contexto de la fe acompañada de obediencia. Nuestra fe está enfocada y está establecida en que tenemos tú y yo en estos tiempos que escuchar a Dios a través de la palabra del Señor. No hay otra manera en que tú y en estos tiempos podamos nosotros llenarnos de fe, estar estables, seguros, valientes, si no estamos escuchando a Dios a través de la palabra. Y en Romanos 10, 17 dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y Josué escuchó a Dios, y eso, cuando él escuchó a Dios, eso le dio valentía y le dio seguridad para tomar el pueblo y cumplir lo que el Señor le estaba mandando a hacer. No escuchó a nadie más que a Dios, una orden que le indicó el Señor, pero acompañada de una promesa de que nada le iba a pasar. Y Josué le creyó a Dios y avanzó en los propósitos que Dios tenía para su pueblo. Vamos a ver lo siguiente. Aquí la pregunta que nos tenemos que hacer en estos tiempos, fíjate, es que si realmente la iglesia en estos momentos, tenemos que preguntarnos que si realmente la iglesia conoce verdaderamente a Dios, conoce realmente a ese Dios todopoderoso, al Dios de milagros, al Dios de promesas, al Dios que nos creó. ¿Hasta dónde lo conocemos? Y fíjate que Josué estaba mostrando una seguridad porque era un hombre que conocía verdaderamente a Dios. Y qué tan importante que en estos tiempos tú y yo, a la luz de la palabra, podamos meternos a la presencia de Dios, conocerlo más, porque eso es lo que nos va a dar más fe y para estar firmes, estables en estos tiempos de crisis. Fíjate en Josué capítulo 1:8,
precisamente le decía lo siguiente, Dios a Josué: nunca se apartará de tu boca, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche vas a meditar en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que está en él escrito. Entonces, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Y le estaba diciendo porque la fortaleza de nuestras vidas, de nuestra fe, radica precisamente en la meditación de la palabra, en sumergirnos en la palabra para conocer más a nuestro Dios. Lo que dice Jeremías capítulo 9, versículo 23 y 24. Así dijo Jehová: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme, escucha iglesia, en entenderme y conocerme, como yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra. Porque estas cosas quiero, dice el Señor. Y Jesucristo dijo lo siguiente en Juan 5:39. Escudriñar las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tienen la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces el Señor nos está llamando a que tú y yo estemos en tiempos de conocer a Dios a través de las Escrituras, que tenemos que estar meditando en las Escrituras, que tenemos que estar escudriñando las Escrituras, estudiando las Escrituras para conocer más y más cerca a nuestro Dios y conocer más también las promesas que el Señor nos ha dado. Fíjate que, y es por eso que muchas veces tomamos versículos de la Biblia, versículos de la palabra, que los queremos acomodar a los tiempos de crisis que estamos viviendo. Y muchas veces esas citas bíblicas no aplican para estos tiempos, sí para lo que viene posteriormente después de que la iglesia sea arrebatada. Pero tenemos que entender a la luz de la palabra, preguntarle al Señor. Fíjate, muchas veces estamos preguntando al Señor: Señor, ¿por qué está pasando esto? Y cuestionamos a Dios. Pero yo creo que es el tiempo de que tú y yo le tenemos que decir a Dios: Señor, ¿qué me quieres hablar? ¿Qué es lo que tú quieres que yo haga en estos tiempos? Y te aseguro que Dios tiene un propósito para la iglesia específicamente. Es por ello que tú y yo, a la luz de la palabra, tenemos que tener esa revelación y escuchar la voz de nuestro Dios para poder comprender los tiempos en los cuales estamos viviendo. De otra manera, sin estar escudriñando, meditando la palabra de Dios, entonces tú y yo vamos a estar al arbitrio de lo que estemos escuchando allá afuera y nos podemos hacer parte de las angustias, de los temores que están sucediendo. Es una realidad, sí, pero tú y yo estamos en otro plano y lo tenemos que creer. Te repito, la iglesia no se mueve por vista, sino vive todos los días por fe. ¿Por fe en quién? Por fe en nuestro Dios, por fe en nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ver que Josué, precisamente en el libro de los jueces, el libro de Josué, él conocía realmente a Dios. Él conocía realmente a Dios y sabía que el que le estaba hablando y el que le estaba ordenando que tenía que pasar y vencer a muchos enemigos para poder conquistar, él lo hizo porque tenía una fe muy sólida, muy firme, porque conocía verdaderamente a Dios. Y podemos encontrar el nombre de Dios como el Elión, que significa el Dios Altísimo. Y cuando nosotros declaramos que nuestro Dios es el Dios Altísimo, es un Dios soberano, o sea, es el dueño de todas las cosas, porque Él creó todas las cosas, creó los cielos y la tierra, los firmamentos, pero también nos creó a nosotros. Todo lo que hay en la tierra fue creado por Él, porque Él es soberano y Él es dueño de todo. Él hace lo que Él quiera, porque todo le pertenece a Él. Fíjate lo que dice el Salmo 103, versículo 19. Jehová estableció en los cielos su trono. Y esto para mí me llena, me fortalece. Y su reino, o sea, el reino de Dios, domina sobre todos los demás. Y si entendemos esto, que el reino de Dios
El reino de Dios es superior al reino terrenal, donde en el reino terrenal hay escasez, hay escasez de todo. En el reino terrenal es donde muchas veces el límite del ser humano tiene un límite. No puede, hay cosas que ya no puede hacer el ser humano. La misma ciencia, hay cosas que ya no puede arreglar. ¿Cuánto tiempo tardan para elaborar una vacuna? Hay limitaciones en el ser humano. Y aquí es donde encontramos a Dios diciendo, pues todo lo que hay en el reino terrenal es inferior, porque el reino de nuestro Dios Altísimo, dice, domina sobre todos. ¿Y qué crees? Tú y yo estamos en el reino de Dios. Es por ello que tú y yo tenemos que ver todo lo que está limitado. Lo tenemos que ver que para el hombre es limitado, no se puede muchas cosas, pero tú y yo estamos en el reino de Dios por la obra de Jesucristo en nuestras vidas. Entonces tú y yo tenemos una esperanza de que en nuestras limitaciones para nosotros, nuestro Dios Altísimo se moverá a favor de nosotros, y todo lo que no podamos hacer, todo lo que no pueda hacer el hombre, Dios lo hará. Vamos por favor a leer Salmo 57. Vamos a ver, fíjense la actitud de David aquí. Y en el versículo 1 al 3 vamos a encontrar a un David que estaba manifestando lo que era Dios para su vida. Y empezó David ahí, y este salmo, David lo escribió precisamente cuando estaba en la cueva de Adulam, ahí donde se estaba escondiendo de Saúl, donde tenía cierto temor de que fuera encontrado por Saúl, porque Saúl lo quería matar. Vean la actitud de David. Y dice lo siguiente: ten misericordia de mí, oh Dios, ten misericordia de mí, porque en ti he confiado mi alma, y en la sombra de tus alas me ampararé hasta que pasen los quebrantos. Clamaré al Dios Altísimo, al Dios que me favorece. Él enviará desde los cielos y me salvará de la infamia del que me acosa. Dios enviará su misericordia y su verdad a cada uno de nosotros. Fíjate cómo David fue en busca y conocía al Dios Altísimo, que decía que él lo iba a amparar, y que su misericordia y su verdad iban a estar sobre su vida. Yo creo que David, cuando estaba en la cueva, cuando estaba en ese tiempo de temor y quizá angustia, ese es el poder declarar a un Dios Altísimo, le dio una paz y fortaleció su fe. Pero fíjate el versículo 7 de ahí del mismo Salmo. Esa fe, fíjate lo que lo llevó a declarar: pronto está mi corazón, oh Dios, mi corazón está dispuesto, cantaré y trovaré salmos. Despierta, alma mía, despierta, salterio y arpa. Me levantaré de mañana, te alabaré entre los pueblos, oh Señor. Cantaré de ti entre las naciones, porque grande es hasta los cielos tu misericordia y hasta las nubes tu verdad. Exaltado sea sobre los cielos, oh Dios, sobre toda la tierra sea tu gloria. Ve cuando un hombre de Dios está lleno de fe, cómo en medio de sus temores, en medio de su incertidumbre, él declara que su corazón estaba dispuesto para él, para adorarlo, para cantarle. Y yo creo que es la actitud, iglesia, que tenemos que tener en este tiempo, de no mostrar una actitud de tristeza, de incredulidad, de miedo, de temor, sino por el contrario, cuando tú y yo sabemos que creemos y el Dios Altísimo está a favor de nosotros, tú y yo en estos tiempos tenemos que decirle a Dios: Señor, mi corazón está dispuesto para lo que tú quieras. Señor, mi corazón está dispuesto en medio de todo esto para adorarte, para servirte, para obedecerte. Y está pensando con fe en algo que va a pasar y que va a renovarse cuando salga. Va a tener una actitud de adoración más grande de la que teníamos antes de esta situación. Pero ¿qué manera David de poder estar con el Señor en ese tiempo, buscar al Señor en ese tiempo y poder expresarle su confianza al Señor?
En Hechos capítulo 16, versículos 25 y 26, vemos un caso, en el caso de Pablo y Silas. En el versículo 25 dice lo siguiente: pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Ven también ahí Pablo y Silas en medio, ahí dentro de la cárcel, estaban encadenados. Las cárceles estaban cerradas, pero ellos tuvieron una actitud de adoración a Dios. Y Habacuc 3, 17, 19. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo eso, dice, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como ciervas y en mis alturas me hace andar. Iglesia, en estos tiempos, tú y yo tenemos que mostrarle a nuestro Dios adoración. Ahí en los hogares, levantemos un altar de adoración a nuestro Dios. ¿Por qué? Porque en esa casa, aunque todas las casas de alrededor estén con temores y angustias, incertidumbre, ahí en la casa de los hijos de Dios tiene que levantarse una adoración al único Dios verdadero, al Dios altísimo. Eso es mostrar fe en medio de las circunstancias difíciles. Otro nombre de nuestro Dios es el Shaddai, el Dios todopoderoso, el omnipotente. En Génesis capítulo 17:1, Abraham dijo lo siguiente, le dijo a Abraham lo siguiente: era Abraham de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. ¿Qué le estaba diciendo el Dios todopoderoso a Abraham? Anda delante de mí. O sea, le estaba diciendo que él estuviera en su presencia, que no dejara de estar buscando su rostro, que no dejara de tener fe en él. Dice, anda delante de mí y sé perfecto. Esta palabra de perfecto nos habla que también en estos tiempos, así como se lo estaba diciendo a Abraham, hoy nos está diciendo a la iglesia. No habla de una perfección de ser santos en todos los aspectos. Recordemos que la iglesia estamos en un proceso de santificación. Pero lo que le estaba diciendo aquí, que tuviera la actitud, Abraham, de poder entender que solo Dios con su poder puede transformar nuestras vidas. La imperfección en nuestras vidas por los pecados, Él puede transformar todo ello. ¿Por qué? Porque en estos tiempos la iglesia, lo que el Señor quiere, de que estemos quietos por un tiempo, un mes, 2 meses, no lo sé, es porque hay un propósito de parte de Dios para nosotros. Y tenemos que ver que para nosotros el Señor quiere hacer lo siguiente. Efesios 5, versículo 25 al 27. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Y eso es lo que Dios quiere hacer en nosotros en estos tiempos. La iglesia, tú y yo tenemos que estar entendidos de que el Señor nos está santificando en estos tiempos a través de su palabra. Pero ¿por qué? Porque a través de lo que decía Jesús, que son tiempos, le decían los discípulos, ¿cuándo llegará esto, Señor, el fin? Jesús le decía que iba a haber antes de ello terremotos, pestes, enfermedades y todo lo que ahí narra en el capítulo 24 de Mateo, pero dice, estos solamente son principios de dolores. Y pudiéramos pensar que a la luz de la palabra estamos en la antesala
de que la iglesia está siendo preparada por nuestro Señor y nos está limpiando. ¿Por qué? Porque Él viene por una iglesia gloriosa, una iglesia que no tenga mancha ni arruga. Y solamente ahí en la intimidad con el Señor nos va a estar revelando a través de su palabra los propósitos que tiene. Son tiempos de quebrantamiento, son tiempos de arrepentimiento, son tiempos de presentarnos ante Dios. Y Él ahí va a empezar a hacer una limpieza en cada uno de nosotros. Nos está preparando, iglesia, nos está limpiando. Pero Él usa la palabra, su palabra, para que tú y yo la meditemos, la guardemos, como dice Josué 1:8, meditar en la palabra, guardar la palabra y vivir la palabra. Y ahí en la palabra es donde vamos a encontrar de parte de nuestro Dios y el Espíritu Santo y la sangre del Cordero, la que nos estará purificando, lavando a través de que tú y yo estemos llevando en estos tiempos una vida de arrepentimiento ante nuestro Dios. Otro nombre que encontramos maravilloso de nuestro Dios, Jehová Rafa, Dios sanador. Dios sanador. En Éxodo 15, versículo 25-26, dice lo siguiente: y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol, y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Ahí les dio estatutos y ordenanzas, y ahí los probó. Y dijo: si oyeres atentamente a la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envía a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Y eso, mis hermanos, es el conocer a Dios como Jehová Rafa, que es nuestro sanador. Le tenemos que creer que Él en los tiempos de enfermedad, tú y yo podemos declarar la palabra viva, la palabra verdadera, la palabra de esperanza, y poder decir y declarar sobre los enfermos que por las llagas de nuestro Señor Jesucristo hay sanidad en su iglesia, en sus hijos. Encontramos también en nuestro Señor Jesucristo diciendo que también Él era el yo soy. Y nos estaba mostrando ahí en el Evangelio de San Juan, podemos encontrar la expresión de Jesús cuando dice yo soy, estaba mostrando su deidad. Y nos estaba mostrando que igual Jesús es el Shaddai, es el Todopoderoso. Jesús es Jehová Rafa, y aquí nos está mostrando que también Él es Jehová Jireh, nuestro proveedor. Juan capítulo 6, versículo 35 dice lo siguiente: Jesús les dijo: yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Y tú y yo podemos encontrar en Jesús lo que mucha gente en estos tiempos no lo tiene, y que ha querido buscar a través de otras religiones, a través de diversos dioses que están en su mente y en su corazón, y no que han querido darse la oportunidad de poder ver solamente al Dios que tiene, el Dios todopoderoso, al Dios altísimo, al Dios soberano. No han querido al ver a nuestro Dios Jehová Jireh, el Dios que provee, y lo podemos ver en nuestro Señor Jesucristo. Y tú y yo, iglesia, tenemos la encomienda de nuestro Señor de poder predicar a Jesús y poderle mostrar a la gente que Jesús es nuestro proveedor, pero no solamente el proveedor de cosas materiales. Él es el proveedor de nuestra vida, Él es el proveedor de salvación, Él es el proveedor, sí, de bienes materiales, pero lo más importante, que Él es el proveedor de su presencia, el proveedor de su palabra, para darnos fe, para corregirnos. Y en Cristo, tú y yo, iglesia, tenemos todo lo que necesitamos. En Cristo lo tenemos absolutamente todo. Y la gente lo tiene que conocer en estos tiempos. Dios está
está edificando y está fortaleciendo en fe a una iglesia, pero que se comporte valientemente. Y no estoy diciendo que salgamos y estemos en desobediencia, no. Ahí en casa el Señor nos quiere edificar a ti y a mí. Ahí en casa el Señor nos quiere transformar a ti y a mí. Ahí en casa el Señor, después de este proceso, nos quiere levantar como una iglesia valiente, pero no esperar a ese tiempo. Ahí desde casa el Señor está levantando a una iglesia intercesora que declare las promesas sobre la iglesia, pero también que pueda declarar bendición para las familias, declarar bendición para los vecinos, declarar sanidad. Y acuérdate que el centauro, cuando tenía a su siervo enfermo, le dijo a Jesús: solamente ve, no es necesario que vayas, solamente di la palabra y yo creo que mi siervo sanará. Y de esa manera la iglesia, en esa convicción, tenemos que ahí desde casa estar declarando sanidad, protección sobre la iglesia en todo México y en todo el mundo. Y acuérdate, y así será, porque el Señor Jesucristo es omnipresente, está en todo lugar al mismo tiempo. En estos tiempos tenemos que estar ahí en lo secreto con Dios. En estos tiempos ahí tú y yo tenemos que estar doblando nuestras rodillas junto con nuestras familias. Porque es ahí precisamente donde el Señor nos está llamando. Ahí en la iglesia, ahí donde en nuestra casa tenemos una iglesia, hombres. Y le hablo a todos los hombres de la iglesia Fuente, de toda la iglesia en México. Que son tiempos donde tú y yo tenemos que estar ahí, escuchando la voz de Dios para transmitirles fe a nuestras familias, para edificarlos y poderles llenarlos de una esperanza de algo que viene a futuro glorioso para nosotros y para toda la iglesia. Pero ahí en casa es donde el Señor quiere que haya hombres que estén doblando sus rodillas, mujeres que estén doblando sus rodillas para poder escuchar la voz del Señor Jesucristo y poder escuchar algunas de las cosas que el Señor dijo que edificaron y edifican en estos tiempos. Ahí en casa el Señor quiere que tú y yo escuchemos lo siguiente en 1 de Juan capítulo 5 versículo 4 y 5. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Y tú y yo hemos creído que Jesús es el Hijo de Dios. 1 de Juan 4:4. Hijitos, vosotros sois de Dios. Iglesia, tú y yo somos de Dios, le pertenecemos a Dios, Él es nuestro Padre. Y lo habéis vencido, y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Mayor es el que está en nosotros del que está gobernando el mundo. O sea, nuestro Dios es más grande porque Él es soberano, altísimo. Él es el todopoderoso, el creador de todas las cosas. Y Juan capítulo 16, versículo 33, Jesús dice lo siguiente: estas cosas os he hablado para que en mí, dice el Señor Jesús, para que en Él, en el Señor Jesucristo, tengamos paz. En el mundo, dice el Señor, tendréis aflicción, pero el Señor nos dice: pero confíen, porque yo he vencido al mundo. Y en el mundo, precisamente en el mundo donde estamos parados, ahora tú y yo como la iglesia de Cristo, estamos parados en un mundo de temores, de conflicto, de incertidumbre, de enfermedades, de inseguridades, del corazón perverso del hombre, de todo lo que tú y yo estamos percibiendo, no solamente esta enfermedad, sino de tantas cosas que a través de muchos años para acá hemos percibido. Y aquí estamos tú y yo la iglesia. Pero tú y yo en la iglesia tenemos que estar firmes porque en la palabra el Señor nos dice: tendrán ustedes como mi iglesia, van a tener aflicciones, pero ustedes, mi iglesia, tienen que estar viviendo confiados. ¿Por qué? Porque yo he vencido al mundo y tú y yo tenemos victoria sobre todo lo que el enemigo quiera hacernos. Tenemos victoria en Cristo Jesús porque Él ya venció. Y esto nos da fortaleza y nos llena de fe. Mateo 17, versículos 7 y 8. Dice lo siguiente: entonces Jesús se acercó y los tocó
Estaba hablando, estaba ahí con los discípulos, pero vean esto maravilloso, poderoso. Entonces Jesús se acercó a ellos y los tocó. Y Jesús quiere acercarse en estos tiempos ahí en casa con la familia, a ti y a mí. Quiere acercarse ahí a nuestras casas. Quiere acercarse ahí en nuestra intimidad con Él para tocarnos. Y quiero decirte, cuando tú y yo experimentamos la presencia de Cristo, la presencia del Rey de Reyes y el Señor de Señores, la presencia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y sentimos su mano sobre nuestras vidas, eso es algo que nos va a llenar de una paz, de una esperanza, de un poder para estar firmes en estos tiempos y poder entender qué es lo que sigue después de todo esto. Y dijo después, levántense y no teman. Y le está diciendo a la iglesia que se ha sentado, que cree que está en vacaciones, que cree que no va a trascender más todo esto, que no ha encontrado un propósito del por qué está en casa. Hoy el Señor Jesús le dice a su iglesia, levántate y muestra una actitud de valentía y de fe ante la gente que te rodea. Y le está diciendo a la iglesia, son tiempos de levantarse, y levantarse nos está diciendo, son tiempos de estar ahí en casa haciendo altares de adoración, haciendo altares de oración, de intercesión, declarando la palabra y tomando la palabra para nuestras vidas. Dice, y no teman, y vuelve a recargar, nos vuelve a decir, y no teman. Y el versículo 8, vean la actitud de los discípulos. Y alzando ellos los ojos, fíjense, dice, y alzando ellos los ojos, a nadie vieron sino a Jesús, sino solo a Jesús. Y tú y yo en estos tiempos solamente tenemos que estar poniendo nuestra mirada en Jesús. Los discípulos dice que solo alzaron ellos sus ojos y tomaron la decisión de no ver a nadie más. Y hoy tú, como iglesia de Cristo, tenemos que estar solamente poniendo nuestra fe en el Señor Jesucristo. No mirando lo que está allá afuera. No mirando ni que estén teniendo impacto las estadísticas de muertes, el crecimiento de infectados. Y no solamente eso, lo que ya está aconteciendo en la situación económica en toda la nación y en todo el mundo. No miremos todo eso. El Señor nos está invitando y nos está diciendo, véanme a mí. Y cuando tú y yo solamente ponemos nuestra mirada en nuestro proveedor, en nuestro sanador, en el Dios todopoderoso, en el que nos sana, en el que nos bendice, en el que nos dice que tú y yo estamos en su mano, que estamos en su mano. Y fíjense, algo muy, muy importante, iglesia, en estos tiempos tú y yo tenemos que tener la convicción y la firmeza de poder entender lo siguiente, que tú y yo, como hijos de Dios, como la iglesia de Cristo, tenemos que tener una actitud y una seguridad en lo siguiente, que nuestra vida aquí en la tierra no depende de lo que diga Satanás, que nuestra vida aquí en la tierra no depende de lo que diga el hombre, que nuestra vida aquí en la tierra no depende de lo que diga ninguna enfermedad. Porque tú y yo como hijo de Dios tenemos vida eterna y nuestra fe nos dice a través de la palabra que nuestra ciudadanía está en el cielo. Así que tú y yo tenemos que entender que nuestra vida depende de Dios y de Jesucristo y que Él decide sobre su iglesia, Él decide sobre ti, sobre mí, cuándo, dónde y cómo tenemos que dejar de existir en esta tierra para encontrarnos con Él. Porque tú y yo le pertenecemos a Él. Job capítulo 1 versículo 12. Vean lo que le dijo Jehová a Satanás.
Dijo Jehová a Satanás, he aquí todo lo que tiene está en tu mano. Solamente, le dijo Dios a Satanás, no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás delante de Jehová. Dios nos está diciendo que nuestra vida está en la mano de Dios. Y que Él no, y que nadie tiene derecho sobre nuestra vida. Y nadie puede acercarnos, nadie puede acercarse a ti para hacernos un mal, si no es con el consentimiento de nuestro Dios. En Isaías capítulo 8, versículo 12, nos muestra a quién le debemos tener temor tú y yo. Isaías 8, versículo 12 y 13. No llames conspiración a todas las cosas que este pueblo llama conspiración. Ni temas lo que ellos temen, ni tengas miedo. Tú y yo no tenemos que estar teniendo temor de lo que el mundo tiene miedo. Porque ellos se preocupan del cuerpo solamente. Se preocupan de que pueda llegar una enfermedad o de qué manera van a morir, porque saben que pueden morir de diferentes formas. Hoy el miedo está en este virus. Pero dice el Señor, no tengas miedo de lo que ellos temen, ni tengas miedo de lo que ellos tienen miedo. Versículo 13, a Jehová de los ejércitos, a Él santificar, sea Él vuestro temor y Él sea vuestro miedo. Vean por qué. En Mateo capítulo 10, versículo 28, el Señor de Jesús dijo lo siguiente: y no teman a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Y te repito, solamente las circunstancias, solamente el enemigo, solamente el hombre, solamente una enfermedad pueden matar nuestro cuerpo como iglesia de Cristo. Pero lo que nunca van a poder matar es nuestra alma, que le pertenece al Señor Jesucristo, le pertenece a nuestro Dios. Pero dice, tengan miedo o temor más bien de aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Y solamente el único que tiene el poder para ello es nuestro Dios. Pero ¿a qué temor se refiere? ¿Al miedo que están expresando la humanidad? No, para la iglesia ese miedo es a nuestro Dios un respeto, honra, una adoración, un verdadero amor a nuestro Dios y una verdadera obediencia a nuestro Dios. La iglesia en este tiempo tiene que aprender a amar, a adorar y a servir a Dios con todo el corazón. De tomar la decisión de ser instrumentos limpios en las manos de Dios. Que estemos dispuestos después de todo este proceso de ser esa iglesia que Dios quiere usar en sus manos para poder ser luz en medio de las tinieblas, para levantarnos en medio de una generación temerosa, en medio de una generación perversa y violenta. Se tiene que levantar una iglesia en santidad, valiente, esforzada, como le dijo Dios a Josué. Levántate, esfuérzate, sé valiente. Y Josué lo creyó, lo tomó, porque sabía qué voz estaba escuchando, y nada menos que la del Dios verdadero, el único Dios eterno y soberano. Hoy tú y yo tenemos que estar en este tiempo, de igual manera, nosotros estar permitiendo que Dios haga la obra que Él quiere hacer en cada uno de nosotros. Y poder tú y yo en este tiempo permitir que el Espíritu Santo nos lleve a la iglesia, a poder nosotros apartarnos de aquello que no le había agradado a Dios. A poder ser la iglesia que realmente esté dejando los pecados con los cuales estaba viviendo y empezar a ser una iglesia que busque el rostro de Dios. A ser una iglesia que realmente se esté humillando ante el único Dios verdadero. La iglesia, después de este tiempo, lo que Dios quiere hacer es que después de este tiempo pueda levantarse una iglesia gloriosa,
Una iglesia que realmente cada vez que decida servirle a Dios, lo haga reconociendo que tiene que servirle a Dios con su sabiduría y con su gracia, que le tiene que servir con humildad y en santidad. En estos tiempos tenemos que reconocer que tú y yo lo tenemos que seguir sirviendo a Dios, pero siempre dependiendo del señorío de Cristo en nosotros, dependiendo del poder y la unción del Espíritu Santo en nosotros. Con todo yo te quiero decir que son tiempos de doblar nuestra vida, de humillarnos ante Dios, reconocer que sin Él nada podemos hacer. Son tiempos de que tú y yo tenemos que fortalecernos en fe a través de que lo estemos escuchando y que Él en estos tiempos nos va a estar llenando de su palabra, va a estar llenando nuestros corazones de promesas, de palabra, las cuales nos van a fortalecer para estar ahí en las trincheras donde estamos todos y cada uno en estos tiempos, ahí haciendo guerra a favor de toda la humanidad. Porque nuestra pelea, nuestra guerra no es contra nosotros mismos, es contra el enemigo. Pero recuerda, Dios ya ha vencido al enemigo por medio del sacrificio, por medio de la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. La iglesia hoy podemos vivir una vida de victoria, de valentía y no de derrota y no de temor. Que Dios te bendiga y te veo la próxima vez.